Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a iniciar con esta sesión en la cual vamos a tocar ahí el manejo de emergencias eléctricas dentro del enfoque de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la electricidad en sí está presente, ¿no? En casi todas las actividades diarias dentro de cualquier organización, independientemente de la actividad a la que se dedica o al rubro en donde pertenece, ¿no? Ya desde encender una máquina en los procesos productivos hasta simplemente usar una simple computadora, ¿no? Y si es que no se maneja aquí con cuidado esta electricidad, pues puede causar, ¿no? Accidentes graves como incendios, explosiones o incluso la muerte del trabajador. De ahí, ¿no? Esa importancia de tener en cuenta ese buen manejo de estas emergencias referente, ¿no? A los riesgos eléctricos. Bien, entonces en esta sesión vamos a conocer qué es una emergencia eléctrica en primera instancia, qué tipos existen, cuáles son las causas más comunes que conllevan a ese evento, también qué señales debemos de identificar, qué acciones tomar, ¿no? En caso de una emergencia eléctrica, también qué medidas preventivas podemos aplicar, ¿no? Para poder evitar este tipo de situaciones. Y adicional a ello vamos a hablar también de primeros auxilios, como el uso de extintores específicamente para emergencias eléctricas, también la evacuación en caso, ¿no? de daños que pueda ocurrir ahí en ese tipo de eventos. Bien, vamos a iniciar aquí definiendo lo que es el riesgo eléctrico y básicamente, ¿no? Y como pueden visualizar, se refiere a esa posibilidad, esa probabilidad de que una persona sufra daños en su salud o incluso pierda la vida, ¿no? Y como consecuencia esto al contacto con la electricidad. Y este contacto puede ser tanto directo como cuando alguien, ¿no? Toca un cable energizado sin protección o también contacto indirecto, por ejemplo, al tocar una estructura metálica que se ha cargado por una falla, ¿no? Pero no solo hablamos de daños a las personas, ahí el riesgo eléctrico, como pueden ver, también puede provocar daños materiales, ¿no? Como la quema de equipos eléctricos, los daños al ambiente en general, por ejemplo, ¿no? Por incendios que se expanden y problemas operativos como cuando una falla eléctrica obliga a detener todo ese proceso de producción de una organización. Y además este riesgo también exige y existe, ¿no? En cualquier lugar donde hay instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces no solo es exclusivo ahí de las industrias en general, sino también puede ocurrir en una casa, en una tienda, en una oficina o en una escuela, ¿no? Y el problema se vuelve más peligroso cuando no se siguen, ¿no? Esas medidas de prevención, ya sea como el mantenimiento adecuado, el uso de protecciones eléctricas o la señalización correcta. Por eso, conocer este riesgo eléctrico y cómo manejarlo forma parte fundamental, ¿no? Para poder evitar esos accidentes y proteger tanto a los trabajadores como a las instalaciones de la organización. Dentro de las normativas que se puede rescatar aquí adicional, ¿no? A la ley 29783 que nos menciona que pues debe de garantizarse, ¿no? La seguridad de cada empleado. Aquí tenemos la normativa eh, por parte de Perú, el reglamento 111, que es una norma peruana que establece, ¿no? Todas esas medidas de seguridad obligatoria para poder proteger a los trabajadores que realizan actividades relacionadas con la electricidad. Esto ha sido emitido por el Ministerio de Energía y Minas. Y esta normativa también detalla cuáles van a ser esos procedimientos que la empresa, que una determinada organización debe de seguir para poder identificar, evaluar y controlar, ¿no? Todos los riesgos eléctricos en sus instalaciones. Y entre los aspectos claves de este reglamento es que se encuentran, ¿no? La capacitación obligatoria para todo el personal de la organización, también el uso adecuado de los equipos de protección personal,
el mantenimiento regular también de las instalaciones eléctricas, la señalización de áreas peligrosas y la implementación, ¿no? de los planes de emergencia, justamente, ¿no? Para poder evitar accidentes y exponer al trabajador a que pues pueda sufrir alguna lesión o incluso que pierda la vida. Tenemos aquí algunas situaciones que generan riesgo eléctrico y una de las situaciones, digamos, más comunes es tocar un cable pelado o energizado sin protección, ¿no? Esto puede pasar cuando un cable se ha dañado, por ejemplo, ¿no? Por el uso o por, en este caso, por el uso y de esos cables siempre tienden a quedarse expuestos, ¿no? Y si alguien lo toca sin darse cuenta, puede sufrir una descarga eléctrica. También es muy peligroso ahí usar aparatos eléctricos con las manos mojadas, ¿no? Esto ocurre comúnmente en algunos laboratorios en donde pues el agua es un buen conductor, ¿no? De la electricidad y aquí si es que el trabajador está mojado, las manos o alguna parte del cuerpo y toca un equipo eléctrico, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica pues es alto, ¿no? Otra situación de riesgo es realizar trabajos eléctricos sin haber cortado la energía, ¿no? A veces por apuro o por desconocimiento del tema, se intenta arreglar una instalación sin la previa desconexión, ¿no? de ese sistema eléctrico y esto puede causar también accidentes graves. Además, otra situación es la sobrecarga del tomacorriente conectado a muchos equipos en el mismo lugar, ¿no? Y al mismo tiempo. Esta entonces eh, va a permitir que los cables se calienten, también puede provocar chispas o incluso incendios. Y por último, hay que tener cuidado también con la exposición a los arcos eléctricos, ¿no? Durante los mantenimientos. Esto ocurre pues cuando una electricidad salta entre dos puntos, ¿no? Generando calor, luz intensa y presión. Entonces, es muy riesgoso y puede causar también quemaduras o incendios si es que no se usan los equipos de protección adecuados. Bien, antes de entonces de iniciar como tal emergencias eléctricas, es necesario entender primero qué significa, ¿no? Una emergencia en general. Una emergencia es esa situación inesperada que representa una amenaza inmediata, ¿no? Y esta amenaza pues puede afectar la vida de las personas, también su salud, los bienes materiales de la organización o incluso también al medio ambiente. Y lo importante aquí es que requiere, ¿no? Una respuesta rápida porque si es que no se actúa a tiempo, las consecuencias pueden ser muy graves. Por ejemplo, ¿no? Para que se entienda aquí, un incendio dentro del centro de trabajo, una fuga de gas o un colapso estructural, son emergencias. ¿Por qué? Porque ponen en peligro, ¿no? A los trabajadores y al entorno y necesitan atención inmediata en este caso para poder evitar daños mayores. Y en el contexto de seguridad y salud en el trabajo, saber cómo actuar frente a una emergencia no es solo parte importante, sino esto puede marcar la diferencia entre un evento que se puede controlar rápidamente y una tragedia que afecta a muchas personas, ¿no? Por eso entonces en los siguientes puntos vamos a enfocarnos específicamente en las emergencias eléctricas que son un tipo de emergencia muy común en los centros de trabajo y que pues muchas veces se subestima. Bien, tenemos aquí la emergencia eléctrica que menciona, ¿no? Que es cualquier situación imprevista relacionada con la electricidad, y en este caso que representa un peligro inmediato, ¿no? Y este peligro puede afectar la vida o la salud de las personas, en este caso, ¿no? De los miembros de la organización que estén presentes ahí y puede dañar también las instalaciones del centro de trabajo o incluso generar un impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? Un cortocircuito que produce un incendio, una persona electrocutada o una explosión por sobrecarga eléctrica son situaciones que necesitan una respuesta rápida y bien organizada.
Entonces no se puede perder ese tiempo, ¿no? Para entender mejor el alcance de una emergencia eléctrica, es útil conocer algunos ejemplos que pues pueden ocurrir en la realidad, ¿no? Y estas situaciones no son muy lejanas, por lo que pueden pasar en cualquier momento del trabajo, si es que no se toman las medidas de prevención adecuadas. Uno de los casos más graves es la electrocución de una persona que entra ya en contacto, ¿no? Con un cable, en este caso energizado, y esto puede suceder si es que hay una falla en el aislamiento del cable o si es que alguien manipula una instalación sin protección adecuada ni la autorización de ello. Otro ejemplo muy común es un incendio causado por cortocircuito, ¿no? O por una sobrecarga eléctrica. Esto básicamente ocurre cuando se conectan muchos equipos a un solo tomacorriente o cuando los cables no están preparados para poder soportar tanta energía, ¿no? Y el calor generado pues puede provocar fuego y poner en riesgo toda una oficina, taller o almacén. También pueden darse aquí la explosión de un equipo eléctrico por una falla interna. Por ejemplo, ¿no? Un transformador o un motor que no ha recibido mantenimiento puede generar aquí presión interna hasta explorar, causando daños físicos y materiales. Otro tipo de emergencias, como pueden visualizar ahí, eléctricas, ocurre cuando se produce chispas o arcos eléctricos. Estas chispas pues pueden encender materiales inflamables cercanos que esté al alcance del área de trabajo o quemar a alguien que esté operando el equipo, ¿no? Y finalmente tenemos las señales como humo, olor o quemado o cables derretidos, ¿no? También indican ahí una emergencia. Y estos signos muchas veces pues se ven antes de que ocurra un incendio o una explosión. Por lo tanto, ¿no? Deben de tomarse con seriedad el caso y atenderse de inmediato estos indicios. Ahora que ya sabemos entonces que es una emergencia eléctrica y hemos visto algunos ejemplos, es importante también identificar ahí cuáles son sus principales características, es decir, ¿no? ¿Qué tienen en común estas situaciones? Primero, una emergencia eléctrica caracteriza por su imprevisibilidad, ¿no? Es decir, puede ocurrir en cualquier momento sin dar señales claras de advertencia. En segundo lugar, este tipo de emergencia representa un riesgo inmediato, ¿no? Esto significa que pone en peligro de forma directa e instantánea la vida de los trabajadores y también pues puede afectar gravemente la operación del lugar. Otra característica fundamental que se podría mencionar es la necesidad de actuar rápido, ¿no? Si es que no se responde a tiempo, la situación puede escalar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un pequeño cortocircuito pudo evitarse a tiempo, pero si es que no, este puede convertirse en consecuencias más graves, ¿no? Causando incendio en minutos si es que no se corta la energía o no se usa el extintor adecuado. Además, una emergencia eléctrica no solo eh, provoca daño a las personas o a las instalaciones, sino también provoca otros tipos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, un incendio eléctrico puede generar humo tóxico que puede, ¿no? Causar intoxicación al trabajador. También puede haber colapsos estructurales si el fuego afecta partes de las estructuras o del edificio, de la organización, de la empresa, o incluso pánico y evacuación desorganizada si es que no se tiene un plan de emergencia adecuada, ¿no? Para este tipo de riesgo. Y por todo esto, pues es clave no subestimar ninguna señal de falla eléctrica. Tenemos aquí algunos ejemplos para comprender mejor, ¿no? Esos peligros que pueden presentarse. Uno de los casos más frecuentes es el cortocircuito, ¿no? Y esto sucede cuando hay un contacto directo entre dos conductores eléctricos.
lo que provoca aquí una gran cantidad de chispas, incluso también fuego, ¿no? Y es muy común, pues, que esto ocurra cuando los cables están dañadas, están deterioradas o mal instaladas o expuestos al ambiente. Otro ejemplo grave es la electrocución, que pues esta ocurre ya cuando un trabajador entra en contacto con una fuente de electricidad, ¿no? Y también con la corriente que pueda pasar a través de su cuerpo. Y dependiendo ya del voltaje y del tiempo de exposición, el trabajador puede sufrir desde lesiones leves hasta, ¿no? Inclusive la muerte, que ya lo hemos mencionado. También se presentan ahí los incendios eléctricos, que pues son fuegos provocados por causas como la sobrecarga de tomacorriente, también el cableado en mal estado o fallas técnicas en equipos eléctricos, que pues estos incendios se inician, ¿no? Muchas veces sin aviso y se propagan rápidamente si es que no se actúa de inmediato. Por último, hay que tener cuidado también con las explosiones por sobrecarga eléctrica, ¿no? Esto sucede cuando un equipo recibe más energía de lo que puede soportar y esa acumulación pues puede terminar en una explosión. Y como podemos ver, ¿no? Estos cuatro ejemplos en- nos hacen entender que estas emergencias no solo afectan a los equipos, a las maquinarias, sino también ponen en riesgo la vida, ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y la infraestructura, ¿no? de la organización. Por eso es fundamental estar atentos y capacitados para poder prevenir y responder de forma adecuada a este tipo de emergencias. ¿Cuáles son esas causas comunes de emergencias eléctricas? Una de las causas, digamos, más frecuentes son las fallas de aislamiento, ¿no? Esto ocurre cuando el recubrimiento o la protección de un cable eléctrico está en mal estado o ya está deteriorado, ¿no? Entonces se rompe o se desgasta y al quedar ya el conductor al descubierto, al aire, pues hay un alto riesgo de que alguien entre en contacto directo con él o que pues se produzca un cortocircuito. Otra causa muy común es el uso de equipos defectuosos o mal mantenidos, ¿no? A veces se siguen utilizando esas herramientas, equipos o maquinarias que tienen cables pelados, conexiones sueltas o fallas internas que no han sido previamente, ¿no? reparadas. Entonces, de ahí esa importancia de poder gestionar adecuadamente este tipo de emergencias. Siguiendo con el último punto, pues también debemos de mencionar, ¿no? los contactos accidentales. Y esto ocurre cuando una persona por desconocimiento, el trabajador por desconocimiento, o en este caso por descuido, a veces toca, ¿no? un cable energizado o un equipo eléctrico dañado, en la cual puede ser algo tan simple como solo mover, ¿no? una máquina sin saber que tiene una fuga de corriente o apoyar la mano en unas estructuras metálicas. Y estas causas que hemos visto, pues demuestran, ¿no? que muchas emergencias eléctricas sí se pueden evitar si es que se siguen, en este caso, una buena rutina de inspección, su mantenimiento adecuado y la capacitación, ¿no? al personal. Y la clave aquí ya está, ¿no? En no confiarse y tratar siempre a la electricidad, al igual, ¿no? que los otros riesgos, con el mismo respeto y la precaución que cada uno de ellos merece. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver aquí la clasificación de emergencias eléctricas, ¿no? Aquí, pues, no todas las emergencias eléctricas tienen ese mismo nivel de gravedad. Por eso es importante aquí clasificarlas según ese impacto que causan y también el riesgo que representan. Esto nos va a ayudar también a entender mejor la situación y saber cómo actuar según el nivel de emergencia. Tenemos ahí la emergencia de nivel bajo, que pues este tipo de emergencias, digamos que no causa daños a los trabajadores, ¿no? Pero sí representa un llamado de atención. Aquí entran ya situaciones como pueden ver ahí, ¿no? Cortos de energía
momentáneos, que pues aunque son molestos, no ponen en peligro la seguridad. También las chispas leves o ruidos extraños que pues salen de esos tableros o equipos y que se detectan a tiempo, van a ser parte clave para poder evitar algo mayor. También están las fugas eléctricas, que pues han sido identificadas antes de que generen una descarga o un incendio. Tenemos ahí la emergencia de nivel medio, que pues en este nivel ya estamos hablando de daños materiales, ¿no? No hay aquí personas heridas, pero sí producen efectos visibles en los equipos o en las instalaciones. Algunos de los ejemplos que se pueden mencionar es los cortocircuitos que provocan, ¿no? Humo o pequeñas llamas que pueden extenderse si es que no se controlan. También las fallas en equipos eléctricos que pues generan riesgo de incendio y los daños estructurales leves provocados, ¿no? Por un arco eléctrico como quemaduras en paredes o paneles. Entonces, este tipo de emergencias, estas situaciones deben de ser atendidas por ese personal que esté calificado y deben de dejar registro, ¿no? Para su evaluación y seguimiento. Finalmente, tenemos ahí las emergencias de nivel alto, que aquí ya estamos hablando de emergencias graves, ¿no? Que ponen en riesgo la vida humana, es decir, la vida del trabajador. Son las más peligrosas y aquí sí se requiere esa respuesta inmediata y esa respuesta bien coordinada, ¿no? Tienen que tener entonces para este tipo bien detallado su plan de emergencia para los riesgos eléctricos. Entre los casos más serios están, ¿no? Las electrocuciones, cuando un trabajador recibe una descarga eléctrica directa, también los incendios eléctricos de gran magnitud que pues pueden afectar varias áreas o incluso una planta entera. También están las explosiones por sobrecarga, donde pues el exceso de energía acumulada aquí revienta, digamos, un equipo, puede causar lesiones también a los trabajadores e inclusive incendios o colapsos. Entonces, ¿no? Este tipo de emergencias debe de activar todos los protocolos establecidos, incluyendo los primeros auxilios, también la evacuación y aviso a los bomberos, que más adelante también vamos a detallar cada punto. Bien, uno de los pasos más importantes para poder prevenir accidentes graves es saber reconocer, ¿no? ¿Cuáles son esas señales tempranas de una posible emergencia eléctrica? Muchas veces los equipos o instalaciones nos avisan, ¿no? Cuando algo no está bien o cuando podría suceder algo. Y si prestamos atención a esos signos, esas señales, podemos actuar a tiempo y evitar, ¿no? Que el problema se vuelva mayor. Entre las señales más comunes que debemos vigilar y pueden observar ahí en la pantalla, en la diapositiva, es el olor a quemado, ¿no? Esta es una señal entonces más evidente y si se percibe un olor similar a plástico quemado o a cable recalentado, puede significar, ¿no? Que algún cable o equipo esté sobrecalentado o que ya hay un daño interno que podría provocar fuego. También otra señal es las chispas o humo en tableros eléctricos, ¿no? Si vemos que sale el humo se producen chispas en un tablero o caja de conexiones. En este caso, hay ya una falla grave, ¿no? Posiblemente por un cortocircuito, una sobrecarga o un mal contacto. Y ante esto, pues lo correcto es alejarse y avisar al personal especializado en ello. Otra señal es los ruidos inusuales en equipos eléctricos, ¿no? Si un equipo aquí empieza a hacer zumbidos o otras vibraciones o ruidos extraños, hay que prestarle mucha atención a ello, ¿no? Estos ruidos, pues, suelen ser señal de que algo interno no está funcionando bien y puede terminar en una falla eléctrica. Otra señal son los interruptores o cables calientes, ¿no? Cuando ya un toma corriente, interruptor o cable se siente, digamos, eh, al contacto caliente, pues puede haber una sobrecarga, ¿no? Una mala conexión. Y esto puede llevar a provocar incendios si es que no se corrige de inmediato.
Bien, entonces ninguna de estas señales debe de ser ignoradas, ¿no? Lo ideal aquí es reportarlas inmediatamente al área de mantenimiento o al área de seguridad para que se tomen esas acciones correctas. Actuar rápido pues puede evitar una emergencia mayor y proteger tanto a las personas como a las instalaciones debe de ser una prioridad siempre. Siguiendo ahora aquí con este otro punto, que es las acciones inmediatas en caso de emergencias eléctricas y que se debe de considerar, pues aquí, ¿no? Cuando ocurre esta emergencia eléctrica, lo más importante siempre va a ser, en primera instancia, mantener la calma y actuar con rapidez, pero siempre, ¿no? Priorizando la seguridad, personal y también la seguridad de los demás. Y en estas situaciones va a ser fundamental evitar ese contacto directo con la electricidad y también seguir los pasos muy claros para poder controlar el riesgo. Dentro de ello, pues tenemos algunos aquí, algunas pautas para poder realizar, ¿no? Primero, desconectar la energía eléctrica. Lo primero aquí se debe de intentar es cortar, ¿no? La electricidad, pero solo si es que es seguro hacer. Esto se puede hacer desde el interruptor general o ese tablero eléctrico, siempre que pues no esté dañado, no haya fuego o chispas o agua cerca, porque pues eso aumentaría, ¿no? El riesgo de una descarga. Entonces nunca se debe de intentar apagar la energía si es que hay otro peligro directo y en este caso lo mejor va a ser alejarse y seguir los otros pasos. Como segunda acción recomendada, pues es avisar, ¿no? De inmediato al área de seguridad. Va a ser importante aquí comunicar lo que se está ocurriendo, ¿no? Al personal capacitado. También en este caso, pues puede ser comunicado al personal de emergencias o a los brigadistas. Y si el lugar pues tiene sistema de alarma, activarlo va a ayudar a evacuar rápidamente, ¿no? Y a evitar que otras personas se acerquen. Otra acción es no tocar personas electrocutadas sin cortar la energía, ¿no? Esto va a ser algo que pues muchas veces se hace por simple reflejo, pero es muy peligroso. Aquí el cuerpo humano pues puede conducir la electricidad, por eso si alguien ha recibido una descarga, pues no se le debe de tocar, ¿no? Hasta estar completamente seguros de que la energía ha sido desconectada. De lo contrario, ¿no? El rescatista también podría resultar electrocutado. Otra acción recomendable es usar extintores adecuados si es que hay fuego, ¿no? Aquí, si es que la emergencia incluye fuego eléctrico, solo se pueden usar extintores tipo C, que más adelante lo vamos a ver más a detalle, que son los más apropiados para este tipo de incidentes. Y los más comunes son los extintores de tipo C, ¿no? O el de polvo químico C, donde pues se deben de usar en este caso solo estos extintores específicamente para estos emergencias eléctricas o incendios eléctricos y nunca se deben de usar agua, ¿no? Ya que pues el agua, como bien sabemos, conduce la electricidad y puede provocar en este caso una descarga o agravar la situación. Bien, entonces aquí lo importante va a ser actuar rápido, ¿no? Pero con esa prudencia, ya que cada segundo va a contar, pero pues ningún paso debe de poner en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores. Por ello, la preparación y el conocimiento de estos pasos puede hacer una gran diferencia en una situación de emergencia eléctrica. Bien, ahora vamos a hablar aquí sobre los primeros auxilios en caso de electrocución, ¿no? Cuando una persona ya sufre este tipo de accidente, cada segundo va a contar, ¿no? Pero es fundamental también actuar con cuidado. Muchas veces por querer ayudar rápido se cometen a veces errores que pues pueden poner en peligro tanto nuestra propia vida o empeorar, ¿no? La situación de la víctima. Por eso hay que seguir estos pasos con calma y seguridad. Primero, cortar la corriente antes de ayudar, ¿no? Lo primero
y más importante es no tocar a la persona si aún está en contacto con la electricidad. Y si lo hacemos, ¿no? Nosotros también podríamos electrocutarnos. Por eso hay que buscar el interruptor general y en este caso cortar, ¿no? La energía de inmediato. Otro punto, pues, es verificar si es que la persona está consciente y respira, ¿no? Una vez ya que la zona está segura, debemos de comprobar si es que la persona responsable, en este caso, está presente y ver, ¿no? Si la víctima, responde, en este caso, a las señales. Podemos hablarle en voz alta o mover suavemente sus hombros. Luego revisar, ¿no? Si es que respira o si tiene pulso. Y si no hay señales de respiración o el corazón, en este caso no late, se pasa, ¿no? Al siguiente paso, que es aplicar el RCP si es que es necesario, ¿no? Si la víctima pues no respira o no tiene pulso, hay que iniciar con esta maniobra de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que lo antes posible. Y en caso de que se disponga de un desfibrilador externo automático, y sabemos cómo usarlo, también se puede, ¿no? Aplicar siguiendo las instrucciones del equipo. Otro punto fundamental es no mover a la víctima si es que hay lesiones graves. Es importante no mover a la persona si hay señales de lesiones graves como fracturas, quemaduras, o sospechas de daños en la columna, ¿no? Solo se debe de trasladar a la víctima si existe un riesgo inmediato como un incendio, una explosión, o si el lugar ya no es seguro. Bien, entonces pasando a este otro punto que son los extintores para emergencias eléctricas. Cuando ocurre, en este caso, un incendio relacionado con electricidad, no se puede usar cualquier extintor, ¿no? De hecho, usar agua sería aquí muy peligroso porque el agua, como ya hemos mencionado, conduce la electricidad y podríamos generar consecuencias más graves. Por eso es importante saber qué tipo de extintor es el adecuado y también cómo usarlo con seguridad. Los incendios eléctricos se clasifican como fuegos tipo C, ¿no? Y para apagarlos se deben de usar justamente esos extintores diseñados para ese tipo de fuego. Y los más recomendables son dos, que son los extintores de dióxido de carbono, que este tipo de extintor pues es ideal, ¿no? Para apagar fuegos en equipos eléctricos como los tableros, computadoras, servidores o otro equipo similar. Y tiene, ¿no? La ventaja de que pues no deja residuos, lo cual es importante para no dañar más a los equipos electrónicos. Además, ahí el gas desplaza, ¿no? El oxígeno, lo que ayuda también a apagar el fuego rápidamente. Pero hay que tener cuidado, ya que el dióxido de carbono pues sale muy frío, ¿no? Y puede provocar también quemaduras por congelación si es que se dirige directamente a la piel o se toca la boquilla metálica. Otro tipo de extintor recomendable es el extintor de polvo químico seco de tipo ABC o el BC. Y este también, ¿no? Se puede usar en incendios eléctricos, que también son comunes en industrias porque es más eficaz y más versátil. Funciona bien no solo en fuegos eléctricos de tipo C, sino también en otros tipos de incendio. Aquí su punto fuerte es que actúa rápido y apaga el fuego de forma más contundente, ¿no? Pero tiene una desventaja, es que deja un polvo fino como residuo que pues puede afectar, ¿no? Los equipos electrónicos si es que no se limpian correctamente después. Entonces, ¿no? Si es que el incendio es eléctrico, nunca se debe de usar agua, hay que tener eso en cuenta. Y lo más seguro es usar estos tipos de extintores, ¿no? Como el extintor de dióxido de carbono o el de polvo químico seco, dependiendo cuál es el caso. Y siempre hay que usar también estos equipos con cuidado, manteniendo la distancia debida y apuntando bien hacia el objetivo, sin exponernos, ¿no? Directamente al fuego. Cuando se usa un extintor en una emergencia eléctrica, no basta solo con saber cuál es el extintor adecuado.
Aquí es importante tener en cuenta también algunas precauciones básicas para no poner en riesgo la vida de uno mismo ni la de los demás. Es por ello que van a considerarse medidas claves que se deben de seguir, ¿no? Primero, mantener una distancia segura de aproximadamente, ahí como lo menciona, de 1,5 a 2 metros del fuego, que esto va a permitir actuar, ¿no? Sin exponernos directamente a las llamas o a una posible descarga eléctrica. También no hacer contacto directo con el equipo efectuado, ni con el fuego, ni con ninguna parte que esté energizada, aunque usemos, ¿no?, el extintor correcto. También asegurarse de que el área esté ventilada, especialmente cuando se usa un extintor de dióxido de carbono, ya que, pues, como sabemos, este gas puede desplazarse también en el ambiente, ¿no? Lo cual podría causar mareos o asfixias en espacios confinados, en espacios cerrados. Y finalmente, apagar el equipo eléctrico si es que es posible. Antes de usar entonces el el extintor siempre y cuando, pues aquí hay que apagar siempre y cuando no haya riesgo para la persona, ¿no? Cortar la energía va a evitar que el fuego se reactive o que haya una descarga. Y lo más importante, como lo hemos mencionado anteriormente, nunca se debe de usar agua ni extintores de agua en incendios eléctricos, ¿no? Aquí pues el agua conduce esa electricidad, así que puede causar, ¿no?, una descarga o incluso una electrocución. Por eso, el único tipo de extintores que se deben de usar son los diseñados únicamente para los fuegos eléctricos, como los hemos mencionado, ¿no? Los extintores de dióxido de carbono y los del polvo químico seco. Bien, pasando ahora a otro aspecto, vamos a hablar sobre la evacuación en caso de incendios eléctricos, ¿no? Bien, entonces en caso de que ocurra un incendio eléctrico, aquí la prioridad siempre va a ser evacuar de forma segura y rápida, ¿no? Y en este caso sin correr riesgos innecesarios. Y para lograrlo es importante también seguir pasos que mantengan, ¿no?, el orden y también la calma en todo momento. Primero, el primer paso que se podría mencionar es que se debe de activar el sistema de alarma contra incendios, ¿no? Esto va a permitir que pues todas las personas en el área se enteren de inmediato del peligro y empiecen a evacuar sin perder tiempo. Y si es que no hay una alarma automática, debemos avisar de manera directa a los responsables o usar, ¿no?, los medios disponibles como un botón de alarma o un megáfono. La segunda recomendación es fundamental, ¿no? Recordar que pues aquí no se debe de usar los ascensores, ya que ellos no se podrían quedar, ¿no?, atrapados entre pisos por las fallas eléctricas o por el humo. Y además, si el fuego afecta al sistema de energía, podrían apagarse de golpe, ¿no?, en cualquier momento, así que siempre debemos de usar las escaleras de emergencia para poder salir y evacuar. La segunda recomendación es seguir las rutas señalizadas, ¿no? Durante la evacuación, no se debe de improvisar esta ruta, sino hay que seguir las de evacuación que estén marcadas con señalización, ya que pues es peligroso retroceder o buscar algunos otros atajos que podrían, ¿no?, toparse también con zonas afectadas por el fuego, el humo, incluso con riesgos eléctricos que no vemos a simple vista. Y la última recomendación es reunirse en los puntos de encuentro. Una vez que ya el personal y todas las personas hayan salido de las instalaciones, no debemos de alejarnos ni quedarnos por ahí cerca, ¿no? Lo correcto va a ser dirigirnos directamente al punto de encuentro seguro designado por la organización y por el personal calificado, y ahí pues el personal encargado podrá hacer ese conteo de personas evacuadas y dar nuevas instrucciones según el tipo de emergencias. Y también sirven, ¿no?, para poder asegurarse de que nadie haya quedado atrapado ahí. Vamos a ver ahora los equipos de protección personal, que como hemos visto es fundamental que todos los trabajadores que
están y realizan estas actividades con electricidad deben de considerarse, ¿no? Tenemos aquí los guantes dieléctricos, que estos guantes sirven para poder proteger las manos del contacto directo con la electricidad, ¿no? Son fabricados con materiales que no conducen en la corriente y deben revisarse antes de poder usarse para poder asegurarse de que pues no tengan agujeros o algunos otros daños. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador que va a revisar un tablero eléctrico debe de colocarse estos guantes de manera continua y siempre, ¿no? Aunque pues el equipo esté aparentemente apagado. En segundo lugar está el calzado con suela aislante, que este tipo de zapatos tiene una base que evita, ¿no? Que la electricidad pase al cuerpo desde el suelo. En caso de una fuga eléctrica, pues recomendable, ¿no? Siempre usar ahí ese calzado. En sí, este calzado pues no es un zapato común, ¿no? Está diseñado específicamente para estos tipos de trabajo y es muy útil también en los lugares donde hay pisos húmedos o metálicos. Luego tenemos también la ropa antiarco eléctrico, que pues esta prenda protege también al trabajador si es que ocurre una explosión eléctrica que pues puede lanzar chispas o fuego. Y a diferencia de la ropa común, esta no se derrite ni tampoco se pega a la piel si es que hay una descarga, ¿no? Lo que reduce las quemaduras graves. Un ejemplo claro es que pues cuando se va a trabajar con subestaciones eléctricas o con mantenimiento de alta tensión, se debe de siempre considerar aquí que el trabajador debe de portar, ¿no? Esta ropa antiarco eléctrico. Y por último tenemos ahí el protector facial y el casco dieléctrico. El casco ahí va a proteger, ¿no? Al igual que un casco normal, proteger la cabeza en caso de que caigan objetos o haya contacto con cables en altura. Y también va a evitar que pues la electricidad llegue a la cabeza del trabajador, ¿no? El protector facial allí, pues por su parte, también cubre los ojos y la cara en general de aquellas chispas o fuego, materiales que pueden salir expulsadas, ¿no? De ese tipo de elementos. Entonces, esto es muy útil cuando pues se van a manipular, ¿no? Interruptores grandes o equipos en mal estado. Bien, vamos a pasar ahora a este otro punto que es muy fundamental, que son los simulacros y entrenamientos. Uno de los pilares entonces más importantes en la seguridad eléctrica y también en las demás, en tema general de seguridad, siempre es la prevención y la preparación, ¿no? Y en este punto, los simulacros y los entrenamientos regulares siempre van a cumplir un papel fundamental para que pues todos sepamos cómo actuar ante una emergencia real. Para empezar, es vital entender allí que por qué se deben de realizar simulacros periódicos, ¿no? Estos ejercicios no solo son una formalidad, sino que permiten, ¿no? Evaluar si es que el personal, los trabajadores están reaccionando de una forma rápida y correcta, si los procedimientos son claros y si existe algunas fallas que se debe de corregir. Por ejemplo, para que se entienda, puede que durante un simulacro descubra que una ruta de evacuación está bloqueada o que alguien no sabe usar el extintor. Entonces, eso nos da ya la oportunidad de poder corregirlo antes de que ocurra una emergencia real. Además, hacer simulacros frecuentes también fomenta la confianza del personal, ¿no? Mejora esa coordinación entre las áreas y refuerza la cultura preventiva, ya que pues las personas se vuelven más conscientes de los riesgos eléctricos y también, ¿no? Cómo evitarlos. En segundo lugar, es muy importante hablar también del rol del brigadista eléctrico, que pues esta persona no solo va a participar, sino que también cumple funciones claves, ¿no? Durante estos simulacros. Su tarea aquí va a ser verificar que las condiciones eléctricas sean seguras, también va a apoyar en la evacuación ordenada de las zonas con mayor riesgo y manejar, ¿no? Los extintores adecuados si es que se simula un fuego eléctrico. También es quien debe de saber cómo desconectar la energía de forma segura y si es necesario también contactar a los bomberos u otras autoridades externas.
Por último, no debemos de olvidar ahí la coordinación con Defensa Civil y los bomberos. Aquí los simulacros pues deben de seguir, ¿no? Las pausas de INDECI y del plan interno de la empresa. En muchos casos, ¿no? Va a ser muy útil que participen también los bomberos y otras autoridades para también simular una emergencia más realista. Esto no solo va a elevar lo que es la calidad del simulacro, sino también va a garantizar que sea una respuesta más profesional e integrada si es que en algún momento ocurre, ¿no? Una situación verdadera. Ahora vamos a visualizar aquí otro video, un video que pues nos va a mostrar cómo es que se realiza, ¿no? Y algunos puntos claves sobre los simulacros de riesgos. Le estamos dando con esto continuidad a lo que iniciamos el jueves pasado, en realidad hace un tiempo ya atrás, pero el jueves pasado tomamos lo que era riesgo eléctrico y hoy le damos continuidad llevando a la práctica parte de lo que se habló el jueves pasado. Por eso nos acompañan instituciones como Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, los dueños de casa, que es la cooperativa, para llevar a territorio todo lo que se ha venido hablando y llevar concientización a los ciudadanos. En esto de lo que explicábamos la otra vez, de que un tramo lo hacemos desde la prevención en todas las instituciones que articulamos en la Junta Municipal de Defensa Civil, y el otro tramo ya lo tiene que hacer el vecino receptando todo este trabajo que se viene realizando. Como dijo Alejandro, continuamos con esta campaña de prevención de riesgos eléctricos y tenemos organizado un pequeño simulacro de qué hacer ante una persona que ha sufrido un choque eléctrico. Bien, bueno, simulacro que ya en un ratito también lo vamos a emplear en esta oportunidad. Y también otra institución es Cruz Roja, que bueno, básicamente van a ahondar en los primeros auxilios, ¿no? Sí, en este caso vamos a tener la colaboración de 2 voluntarias que van a hacer la parte del simulacro, donde vamos a simular el primer auxilio que se debe hacer luego de un shock eléctrico o de un accidente por corriente eléctrica, ¿no? Eso va a ser a continuación y vamos a simularlo, los pasos que hay que seguir para llegar a un buen puerto cuando tengamos un tipo de accidente. Bueno, ¿cuál es la importancia de que la gente tenga en cuenta por ahí este tipo de simulacros y básicamente saber cómo actuar, ¿no? Lo primero es la seguridad que tienen que tener los que vayan a ayudar. Martín va a explicar toda la parte de electricidad y nosotros vamos a hablar de lo que es el primer auxilio. Para hacer un primer auxilio nunca podemos ser otra víctima, siempre tenemos que ser una solución. Y ahí es la prevención primero, prevenir antes de trabajar, revisar, que ya vamos a ver los pasos, revisar el lugar, que sea seguro, revisar la víctima, qué le está pasando, y ahí la maniobra de RCP que va a ser para el primer auxilio en caso de un paro cardiorrespiratorio por corriente eléctrica. Como estamos formando recién, íbamos a hacer el simulacro. Aquí tenemos una estufita a vela que, como se puede ver, no está en condiciones de uso, y a lo mejor gente, porque aún sigue funcionando, calienta bien, la sigue utilizando. El riesgo eléctrico que tiene esto acá es muy grande, y bueno, vamos a simular que una persona sin querer ha tocado la estufa halógena y ha sufrido un shock eléctrico. Entonces, vamos a indicar qué es lo que se debe hacer cuando la persona está en estas condiciones. Bueno, a continuación, luego del accidente que hubo por riesgo eléctrico de Martín, ingresa una voluntaria que simula ser una vecina de la persona que ha sufrido el accidente y corrobora ahí que hay un accidente grave, donde una persona inconsciente está en el piso. Sale a continuación a pedir ayuda, ingresa otra vecina, también Soledad, que va a ingresar, pero acá está el problema. Acá hay que asegurar la escena, asegurar el escenario. A continuación se va a realizar el corte de energía porque en esas condiciones no se puede trabajar. Siempre la seguridad de la persona que va a hacer el primer auxilio es la prioridad en este caso. Exactamente, ahí vemos como María baja o hace corte general de la corriente de la vivienda. Ese corte general, esa llave, se hace desde el pilar de la luz, ¿sí? Y ella va a permanecer en el lugar solicitando colaboración de un servicio de emergencia o de personal que crea conveniente, mientras la otra vecina, en este caso, toma las medidas precautorias y da inicio a las maniobras de primeros auxilios. Luego que se aseguró la escena donde hubo el corte de luz, se retiró el artefacto sospechoso de la descarga,
Soledad ahí está revisando la víctima. Al revisar la víctima, siempre teniendo precaución que estamos en época de COVID y no se puede correr riesgo, va a corroborar si está respirando o no la víctima. Lo primero que hay que hacer es ver si respira o no respira. María, mientras tanto, está realizando la llamada a los servicios de emergencia porque siempre hay que revisar y luego llamar. A continuación, en este caso, en el caso que estuviera respirando, Soledad la va a poner en posición lateral de seguridad, porque puede ser que la descarga no haya hecho un paro cardiorrespiratorio y la víctima esté respirando, se lo pone en posición lateral para que no haya una broncoaspiración si llega a vomitar o por la propia saliva. En el caso, y ahí hay que esperar el servicio de emergencia. En el otro caso, que la víctima no esté respirando por la descarga eléctrica y haya hecho un paro cardiorrespiratorio, durante 10 segundos corroboro si respira o no. Le ayudo poniendo la cabeza hacia atrás para que pueda liberar la vía aérea y a continuación, si en 10 segundos no da manifestación de respiración, comienza con la maniobra de RCP. En el centro del pecho, con el talón de la mano, a la altura de las tetillas o de las axilas, coloco el talón de la mano diestra, interpongo la otra mano sobre la mano que tengo apoyada en el centro del pecho y comienzo con las compresiones, con una profundidad de 5 a 6 centímetros en secuencias de 100. Ahí Soledad está realizando las primeras compresiones, que son una serie de 100. Luego que ha llegado a esas compresiones, mientras tanto María está esperando la ambulancia afuera, ahí va a corroborar nuevamente si respira o no durante 10 segundos. Si está respirando luego de las primeras compresiones, que ayudó a que se reanime la víctima, lo pone en posición lateral de seguridad, es poniéndolo de costado y volviéndolo a esa posición para que no corra riesgo de broncoaspiración. Si no está respirando luego de la segunda, de corroborar que no respira, vuelve a hacer otra secuencia de 100 a 120 compresiones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Y de esa forma, con esta maniobra, podemos mantener la víctima con reanimación y las posibilidades que se reanime y que vuelva a respirar o que vuelva a ese corazón a latir producto de la descarga eléctrica. Y mientras Soledad sigue realizando la maniobra de reanimación, puede ser que algún vecino o alguien quiera nuevamente conectar la energía eléctrica. Eso es muy peligroso porque puede nuevamente haber un accidente y electrocutar a los mismos rescatistas o a la persona que está realizando las maniobras. Así que tengan en cuenta de cuidar, una vez que se cortó la energía eléctrica, que nadie vuelva a conectar porque sigue estando el riesgo de electrocución. Ok, ahí el video que nos ha mostrado nos ha mencionado algo muy fundamental, ¿no? La importancia de esos simulacros y también, ¿no? Si es que el trabajador sufriese algún tipo de electrocución, por ejemplo, hay que ver si es que primero respira, sino proseguir, ¿no? Con el RCP que también lo hemos mencionado. Bien, ahora vamos a pasar aquí al plan de respuesta ante emergencias eléctricas, que también pues son fundamentales. En este caso, este plan va a ser esa guía, ¿no? Para poder responder de manera rápida y segura y de manera coordinada, ¿no? A continuación vamos a revisar algunos componentes claves que debe de tener este plan. Primero, es fundamental la identificación de zonas críticas. Esto quiere decir que pues debemos saber exactamente en qué lugares existe mayor riesgo eléctrico dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, los tableros eléctricos, las salas de servidores y las zonas donde pues hay maquinaria pesada. Y en cada una de estas áreas se debe de evaluar cómo están los accesos, si es que cuentan con señalización visible y cuál es el nivel de riesgo, ¿no? De esta forma, entonces ya vamos a saber dónde debemos de poner más atención si es que ocurre una emergencia. En segundo lugar, el plan debe de incluir procedimientos escritos y accesibles, ¿no? No sirve entonces de nada solo tener esas instrucciones y están guardadas en un cajón
En este caso, pues estas instrucciones deben de ser claras, decir exactamente qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, designar, ¿no?, a los responsables y designar los roles y cómo es que se va a hacer. Por ejemplo, si hay un incendio en el tablero principal, aquí debe estar claro quién va a cortar la energía, quién va a usar el extintor y quién va a dar aviso, ¿no? Y además estas instrucciones también deben de estar visibles en las zonas de trabajo. Y obviamente también actualizarlo según el cambio que pueda ocurrir en la organización. En tercer lugar, se necesita una lista de contactos de emergencia. Esta lista debe de incluir los números de las brigadas internas, también del supervisor, de los bomberos como parte externa. Además, ¿no? Es muy útil que pues esta lista ahí indique quién va a ser el responsable en cada turno y en qué zonas. Para esto tener, ¿no?, una respuesta más rápida y efectiva. Y por último, el plan debe ser revisado y actualizado al menos una vez al año, ¿no? Porque aquí las instalaciones siempre tienden a cambiar, ¿no? Las personas también cambian de puesto, se renueva el equipo eléctrico. Otro cambio, que pues un plan desactualizado puede generar confusión. Y para comprobar si es que el plan sigue, en este caso sigue siendo útil, se deben de hacer simulacros, como lo hemos mencionado, donde pues se prueba, ¿no?, en la práctica si lo que está escrito realmente está funcionando. Y si es que no, pues encontrar cuál es la falla y corregir ese plan. Para finalizar, vamos a mencionar aquí otro aspecto fundamental, que es la cultura preventiva y la comunicación, ¿no? Tener entonces un plan y equipos de seguridad, claro que es importante, pero en este caso, si los trabajadores no tienen esa conciencia de riesgo ni hábito seguro, todo lo demás puede fallar, ¿no? Por eso, una cultura sólida de seguridad eléctrica va a ser la mejor herramienta para poder prevenir accidentes y actuar bien cuando ocurra una emergencia. Para promover, en este caso, esta cultura, lo primero es fomentar, ¿no?, el uso correcto de los equipos eléctricos. Esto significa cosas tan simples como no manipular los cables pelados, no conectar varios aparatos en un solo tomacorriente y reportar, ¿no?, si es que hay una máquina que hace ruidos extraños o se calienta demasiado. Entonces van a ser acciones básicas, pero que hacen la diferencia. Además, es fundamental reforzar estas buenas prácticas con capacitaciones continuas. No basta entonces con una charla al año aquí, sino que se deben de hacer sesiones, aunque sean cortas, pero prácticas y adaptadas al trabajo diario de cada trabajador. Esto para que pues todos sepan cómo deben de actuar frente a un riesgo eléctrico. Otro punto importante es motivar al personal a identificar y reportar estos riesgos. Por ejemplo, si un trabajador ve un cable en mal estado o un tablero sin tapa, eh, debe de informarlo inmediato, ¿no? Esto puede lograr crear un ambiente donde pues no haya miedo de reportar problemas, sino que más bien se reconozca ese comportamiento como algo responsable. Y hablando de reconocimiento, también es bueno valorar y felicitar las buenas prácticas, ¿no? Si un área ha mejorado su orden, si alguien detectó un riesgo a tiempo o si cumplió bien con un simulacro, es importante, ¿no?, mencionarlo. Esto va a motivar a los demás a poder seguir el mismo camino. Por otro lado, la señalización adecuada también forma parte de esta cultura preventiva. En este caso, se debe de colocar en los lugares correctos, también de manera clara y que cumplan con la normativa técnica. Como ahí lo pueden visualizar, ¿no? La norma técnica, la 399. Por ejemplo, en una zona de alta tensión debe de haber un aviso, ¿no?, que pues indique claramente. En los tableros eléctricos debe haber una señal de riesgo de incendio eléctrico o advertencia para no tocar esos equipos energizados. Entonces, estas señales van a ayudar a poder prevenir los errores, sobre todo en situaciones de emergencia o estrés. Finalmente, la comunicación durante una emergencia, ¿no?, es vital también.
Todos deben de saber cómo avisar y por qué medio. En empresas grandes o ruidosas tienden a considerarse lo que son los megáfonos o altavoces, que son útiles, ¿no? Para que pues todos puedan escuchar. Y en otras zonas también se pueden usar radios de comunicación interna, también los teléfonos corporativos o incluso mensajes por aplicaciones móviles. Entonces, ¿no? Tener todos estos conceptos claros va a ayudar a poder prevenir accidentes graves y cuidar, ¿no? La seguridad del trabajador. Bien, para terminar esta sesión sobre emergencias eléctricas, quiero dejar algo en claro que pues no basta solo con reconocer esos riesgos, ¿no? Que hemos visto que son básicamente importantes, sino que aquí lo que va a marcar esa diferencia es que cada trabajador se comprometa con la seguridad y que pues la empresa cree un entorno donde verdaderamente se valore la prevención todos los días. Hemos hablado de qué es una emergencia eléctrica, cómo actuar, qué equipo se debe de usar, cómo evacuar también y cómo formar una cultura preventiva. Pero hay algo aquí que pues no podemos dejar de mencionar, ¿no? El papel clave del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Que este comité pues no solo va a supervisar que se cumplan las normas, también dentro de su labor, como muy bien sabemos, es promover capacitaciones, hacer las inspecciones preventivas, revisar los planes de emergencia y proponer, ¿no? Mejoras constantes. Aquí su trabajo es velar porque la seguridad no sea solo responsabilidad del área técnica, sino también una tarea compartida entre todos los empleadores y trabajadores, que pues es lo más importante. Bien, eso es lo que respecta a esta sesión y nos vemos en una próxima. Y se cuidan todos.